palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido. Muchísimas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes o muy buenas noches, según el momento en que nos estén escuchando. Aquí una vez más, contentos de poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Totalmente. Gracias a nuestros oyentes, los que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana y aquellos que en este momento también nos ven y nos escuchan en la transmisión de la página de Facebook de Radio Anglicana y también de nuestro canal de YouTube, donde ahora estamos en este momento emitiendo este espacio. Son los dos lugares donde estamos emitiendo este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y también a aquellos que nos escuchan a través de las aplicaciones de Radio Anglicana. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Lámpara es tu palabra para mí. Que esa palabra nos guíe, nos oriente, nos instruya y también nos alimente. Pero antes de centrarnos en ella, vamos a pedirle a su autor, el Espíritu Santo, que venga en nuestro auxilio para que podamos entender, comprender, pero sobre todo también asimilar su mensaje. Adelante, reverendo. Muchas gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por tu palabra que es vida, que es luz, que es esperanza para todos. Gracias, Señor, por poder, una vez más, con nuestros amigos y con todos los equipos de Radio Anglicana, que podemos pedir aquí, Señor, compartiendo palabra, compartiendo esperanza y compartiendo nuestra fe. Te pedimos que el programa de hoy sea también bendecido por ti y que pueda ser de utilidad para todos aquellos hermanos y amigos que nos escuchan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 También les recordamos a nuestros oyentes que pueden compartir sus inquietudes acerca del tema de hoy a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, anteponiendo el signo positivo si lo hacen fuera de España. Tu palabra es la luz. Continuamos con estas reflexiones en torno a la segunda epístola a los tesalonicenses. En el tema de que hoy trataremos, hablaremos de la escatología y usaremos de referencia el capítulo 2, versículos del 1 al 12 de esta segunda carta a los tesalonicenses. Recuerden, la escatología, capítulo 2, versículos del 1 al 12 de segunda de Tesalonicenses. Mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, luz, tu palabra. Bueno, Juan Mari, entramos de lleno a nuestro tema de hoy. Expliquémosle a nuestros oyentes el título del tema, la escatología. ¿Qué es la escatología, Juan Mari? Sí, pues diciéndolo así de forma rápida, la escatología es la parte del conocimiento teológico que se preocupa por lo que tiene que suceder, ¿no? Por decirlo así, el futuro, pero no un futuro, no un futuro como el que se puede encontrar en horóscopos o en cosas por el estilo, ¿no? Sino el futuro desde el punto de vista de la inspiración de la Biblia. O sea, cuando decimos, por ejemplo, se estudia un tema sobre escatología, quiere decir que se refiere a ver qué dice la Sagrada Escritura, o bien en su conjunto o bien en alguno de sus libros, sobre acontecimientos que tienen que ver con el futuro, pero atención, en el futuro siempre dentro del marco del ámbito de la historia de la salvación.
O sea, la Biblia, por ejemplo, nunca nos ofrece, a pesar de que hay quien lo dice por ahí, la Biblia nunca nos ofrece pues un calendario exacto de lo que va a suceder, por ejemplo, en la Unión Europea o en el Oriente Medio o en América del Norte, o si va a haber una guerra que va a estallar entre China y en los Estados Unidos o algo por el estilo, ¿no? De eso la Biblia no se preocupa, ni tampoco de si habrá guerras en el Oriente Medio o no. Cuando hablamos de la escatología es lo que tiene que decir la Escritura acerca del futuro del pueblo de Dios, siempre dentro del marco de la historia de la salvación. Y ya con esa introducción que nos hace para que podamos comprender mejor de lo que tratará el tema de hoy. Vamos a ver, Juan Mari, este capítulo 2, en estos 12 versículos que comenzamos nuestro tema, ¿qué importancia tiene esta parte de la epístola? Y luego otra pregunta es que también ¿por qué muchos especialistas consideran que estos 12 versículos son los más importantes de esta epístola? Bien, la primera pregunta es ¿qué importancia tiene esta parte de la epístola? Bueno, pues mira, han sido y son muchos los estudiosos, los especialistas en Sagrada Escritura y concretamente que han estudiado esta epístola, esta carta, los exegetas y especialistas que consideran en esta sección concreta que hemos leído, ¿no? O que has indicado tú, el capítulo 2, los versículos 1 al 12, ven el punto culminante del pensamiento de la carta. Es más, hay quien dice que esta epístola, si se redactó, fue precisamente para tratar este tema. Lo demás es pues como una especie de introducción y lo que viene después como una especie de conclusión. Lo que este es el meollo, ¿no? Bien, y en cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué muchos especialistas la consideran de esta manera? Pues vamos a decir aquí una cosa. Hay muchos especialistas que encuentran concretamente en este pasaje, en 2, 1 al 12 de Segunda Tesalonicenses, una razón muy poderosa en la cual cimentan esa teoría de que esta epístola no es realmente paulina, ¿no? O sea, no está escrita directamente por el apóstol, sino por discípulos suyos, porque en esta parte de la epístola ven que hay ciertas contradicciones en relación con lo que la epístola primera a los tesalonicenses decía acerca de la escatología cristiana. Lo recordamos, sin duda, ¿no? San Pablo hablaba de la venida del Señor y cómo esa venida supondría vida para todos los creyentes difuntos y también para todos los que estuvieran vivos, ¿no? En el momento en que la parusía del Señor, esa venida, se produjera. Pero como aquí en Segunda Tesalonicenses parece ser que se dice algo distinto, claro, pues esto es una invitación para todos nosotros para que sigamos siempre leyendo con atención, que reflexionemos de forma profunda sobre ambas epístolas, la primera y la segunda, en este aspecto escatológico. Algo que nunca se debiera descuidar ni descartar, porque vamos a encontrar sin duda cosas importantes para nuestra vida cristiana. Sí, la siguiente pregunta, Juan Mari, que estaba pensándola, viene relacionado con esto de la parusía. ¿Qué deja entrever esta parte de la epístola con esa expectativa de la iglesia primitiva en relación a la segunda venida de nuestro Señor o a la parusía de nuestro Señor? Si nos damos cuenta, el texto dice claramente que han circulado por allí, o sea, que habían circulado en aquel momento por Tesalónica, y a lo mejor no solo por Tesalónica, sino también por otras zonas adyacentes, por otras congregaciones cristianas, una serie de ideas, e incluso hasta hablan de unos escritos, dice, vehiculando, ¿no? Escritos o ideas que iban vehiculando posiciones muy peculiares, ¿no? Sobre la parusía del Señor. Fijémonos bien que hasta parecería hacerse alusión a algún tipo de escrito que circulaba por allí que se pretendía hacer pasar como un escrito del apóstol San Pablo, ¿no? O sea que lo que está haciendo esta epístola, en este caso concreto, es advertir a los creyentes tesalonicenses y también sin duda a otros que estarían en su entorno y que también leerían la epístola,
intenta advertirles de que no den pábulo, de que no den credibilidad a una serie de ideas que había por allí, en el sentido de que no se haga caso a enseñanzas presuntamente apostólicas, pero que en el fondo no lo son. Y dice bien claro, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. O sea, lo que está diciendo la epístola es cuidado. Cuidado con lo que oís, cuidado con lo que circula por ahí, cuidado con ciertos escritos que os están llegando como si fueran apostólicos y que lo que están diciendo es algo que no se enseña en la iglesia, algo que es falso. Cuidado con esto. No prestéis atención a cantos de sirena. Podríamos resumir así el contenido de estas sentencias. Y leyendo estos 12 versículos de este segundo capítulo, ¿cuál podríamos decir que es la enseñanza fundamental para los destinatarios, en este caso los tesalonicenses? Vale, lo que está enseñando segunda a los tesalonicenses es algo muy importante que tiene incluso un nombre técnico, ¿no? A lo largo del tiempo, pues ya se sabe que la teología cristiana ha dado nombres técnicos a ciertos conceptos, bueno, pues y a veces los dicen en latín, a veces en griego, ¿no? Bueno, pues en este caso se habla de un concepto muy importante que es lo que se diría en latín mora adventus, es decir, un retraso, una demora de la parusía. O sea que el Señor no vendría tan pronto como, por el contrario, primera a los tesalonicenses y otros escritos también cristianos primitivos, pues parecerían haber enseñado. A ver, en este sentido, claro, quienes estudian muy de cerca y con mucho detalle las epístolas paulinas ven en esta enseñanza de segunda a los tesalonicenses pues una clara proclama posterior a San Pablo y efectuada por discípulos suyos, ¿no? Es decir, San Pablo al parecer sí que creyó, ahí está primera a los tesalonicenses, para indicarlo que la segunda venida del Señor era algo inminente, ¿no? En primera a los tesalonicenses se ve, ¿no? O al menos el tono general de la epístola, capítulos 4 y 5, primera Tesalonicenses 4 y 5, se ve claramente que San Pablo tiene una esperanza en algo que va a suceder ya, ¿no? Pero, sin embargo, segunda Tesalonicenses lo que enseña es que, o lo que deja entrever, es que a medida que iba pasando el tiempo, a medida que incluso iba desapareciendo la primera generación cristiana, ¿no? Incluso apóstoles que habían muerto ya, el propio San Pablo, por ejemplo, como habíamos dicho en la triste persecución de Nerón. Bueno, pues las nuevas generaciones cristianas, que eran discípulos directos de los apóstoles, comprendían que el tiempo de la historia humana no iba a ser tan breve como ellos habían imaginado en un principio, sino que se podía dilatar. El hecho, fijémonos bien, de que este pasaje concreto indique una serie de eventos, una serie de acontecimientos que han de tener lugar antes de la parusía del Señor, pues es indicativo de un cambio de mentalidad en las comunidades cristianas primeras, una adecuación del pensamiento cristiano a la realidad tras lo que muchos han llamado la decepción del incumplimiento de lo que creían una promesa de realización inmediata. Al parecer, los primeros cristianos, la primera generación cristiana, estaba convencida de que la segunda venida del Señor era inminente, que el fin del mundo iba a ser también pues algo muy rápido, que todos los poderes humanos iban a desaparecer ya y que el Señor se volvería a manifestar, pero vamos, en un tiempo muy breve. Segunda a los tesalonicenses, junto con otros textos del Nuevo Testamento, pues ya indican que aquella mentalidad primera pues iba desapareciendo ya, porque la realidad era que el tiempo avanzaba, pero la parusía no se producía. Y por esto se indican aquí estos detalles que son tan importantes. Hablando de esto, en uno de los evangelios que se proclamaron hace poco, nos dice de que el Señor incluso lo había dicho, de que antes de que se predicara el evangelio en todas las ciudades de Israel, dice que Él volvería. Entonces ahí se nota también esa idea que tenía la iglesia primitiva de un retorno inminente, que quedó clarísimo
en el estudio que se hizo de primera a los tesalonicenses. Ujú. Juan Mari, estaba leyendo en el versículo 7, me gustaría compartírtelo y de ahí viene la Sí. siguiente pregunta. Dice, y entonces se manifestará porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esta frase que puede generar misterio o confusión o dificultad para entenderlo, donde dice que es la acción del misterio de la iniquidad. ¿Qué es eso, Ujú. Juan Mari? ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Mira, el misterio de la iniquidad es sin duda alguna una especie de condición o una situación de maldad manifiesta en el seno de la Iglesia. Digamos que la epístola es apostólica y se dirige, ¿no?, a creyentes, no se dirige a impíos, no se dirige a ateos ni a descreídos, ¿no? Es una epístola dirigida a creyentes. Y ahí se habla de una condición, como hemos dicho, una situación de maldad que, según dice la epístola, ya está presente en la Iglesia en aquel mismo instante, ¿no? O sea, no es algo que tenga que venir en un futuro, es que ya está allí. Y esa condición de maldad dice que amenaza con minar, con socavar, con debilitar, en una palabra, el fundamento apostólico y la fe genuina de Cristo. O sea, lo que está indicando esta expresión, el misterio de la iniquidad, es una apostasía en toda la regla, ¿no? O sea, algo está sucediendo en la Iglesia, hay un fermento de algo que hará que la Iglesia se tambalee, porque habrá gente que no seguirá realmente, aunque sean nominalmente cristianos, no seguirán los caminos de Dios o no seguirán la fe que Jesucristo había indicado, ¿no? A eso le llaman el misterio de la iniquidad. ¿Habla de algún personaje concreto ese pasaje, Juan Mari? A ver, ahí hablan del gran enemigo, ¿verdad? Dice el adversario de Dios, etcétera, ¿no? Un enemigo particular de Dios, un enemigo particular de la Iglesia, que se presenta, fíjate la palabra que dice, ¿no? Dice el hombre de pecado, ¿no? O también el hijo de perdición. Ujú. Esta figura es sin duda la misma que en otros escritos, por ejemplo, en las epístolas de Juan, primera y segunda, es lo mismo que allí se llama el anticristo, que es anticristo significa el gran oponente a Cristo, el enemigo de Cristo, el adversario de Cristo. Ahora, el problema es quién es este personaje o cómo podemos entenderlo. Bueno, ahí tenemos que decir que la identificación de esta figura, de la figura de este hombre de pecado, del anticristo, pues siempre ha sido problemática, ¿no? Algunos han dicho que era un individuo muy concreto, un individuo específico. Otros dicen que no, que es una institución, no exactamente una persona como tal. Otros dicen que es una especie de mezcla de poder político, religioso, pero son elucubraciones, ¿no? Elucubraciones que no están exentas de fantasía. Bueno, ahora me vienen a la mente no títulos concretos, pero sí algunas imágenes de alguna película que se ha rodado en los Estados Unidos, en las cuales se quieren pues plasmar toda esta realidad, y el anticristo siempre es un individuo al que se suele pintar de una forma muy particular, alguien que está manipulándolo todo, que está corrompiéndolo todo, ¿no? A ver, desgraciadamente la historia del cristianismo pues ha evidenciado pues hasta qué punto se pueden malentender estas cuestiones y cómo pueden ser los creyentes ser manipulados con una serie de interpretaciones completamente fantasiosas, ¿no?, de lo que son las escrituras. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando el apóstol, el apóstol San Juan escribe sus epístolas, primera y segunda, dice, así como habéis oído que viene el anticristo, bueno, pues hay muchos anticristos que han salido de nosotros. O sea que San Juan contempla no solo a una persona, ¿no? Pero pueden ser muchas, porque realmente la maldad y la hostilidad contra el Evangelio no solamente se encarna en una persona, eso se puede encarnar en muchas, por desgracia. ¿Hay algo que se nos escape
en este pasaje, Juan Mari, cuando le damos una vista superficial o simplemente una lectura corrida? ¿Hay algo que se puede escapar en este pasaje? Sí, hay cosas que se nos escapan. ¿Cómo y qué, se por nos ejemplo? escapan del todo, ¿no? Mira, básicamente te diría dos. Mira, una, el hecho ese que dice la epístola, dice que hay algo que detiene en aquel momento la aparición del hombre de pecado, ¿no? Y curiosamente dice que los creyentes de Tesalónica sabían muy bien de qué se trataba, ¿no? Ahora, no dice cuáles son. Evidentemente escribe para ellos, no para nosotros. O sea, es algo que escapa por completo a nuestro conocimiento, ¿no? Ya que no se añade ni una palabra más, ¿no? Bueno, y como decíamos, esto ha servido a la fantasía más desbordada y más ilógica, ¿no? Para acampar a sus anchas en muchos círculos cristianos, ¿no? Incluso de nuestros días, ¿no? O sea, hemos dicho básicamente dos. Una es el hecho de que algo detiene la aparición de ese hombre de pecado, de ese hijo de perdición que dice la epístola, y la segunda es el papel que se atribuye a Satanás, ¿no? A la figura de Satanás en todo este entramado del misterio de la iniquidad. Son cosas que no llegamos a entender del todo en este pasaje, pero da la impresión de que sí que los creyentes de Tesalónica tenían una idea muy clara de qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero claro, entre ellos y nosotros median prácticamente 20 siglos. Es muy difícil que nosotros hoy pudiéramos realmente entender lo que ellos apreciaban ahí o lo que ellos comprendían, ¿no? de este tema. Ya que has mencionado a Satanás allí en medio de todo el desarrollo del tema y de la respuesta anterior, que según estos versos y según este pasaje, ¿qué papel se le atribuye a Satanás en esta parte de la epístola? A ver, Satanás aparece siempre en las epístolas de San Pablo, bueno, en el conjunto general del Nuevo Testamento, y lo poco que aparece en el Antiguo también, aparece como una representación, por cierto, muy bien lograda. Hay quien ha dicho que la figura de Satanás es una de las mejor logradas de toda la Biblia. Es la representación de todo aquello que se opone a Dios y de todo aquello que se opone a la Iglesia, es decir, al pueblo de Dios y también al avance del Evangelio, ¿no? Todo ese conjunto de fuerzas hostiles que están ahí impidiendo que la humanidad sea iluminada con el Evangelio, todo eso se engloba siempre en la figura de Satanás. Y lo importante aquí, en este pasaje, es que la epístola dice, y lo dice claramente, es que es Satanás quien está detrás del misterio de la iniquidad y es quien está detrás de esa figura del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Fijémonos que incluso, lo estamos leyendo, incluso se le atribuye a Satanás, en este caso, el hecho de que concede un poder especial al anticristo para hacer prodigios y para engañar a grandes multitudes. Se le concede ese poder, ¿no? Fijémonos bien que este pasaje, segunda Tesalonicenses 2:1 al 12, en opinión de buenos especialistas, ¿no? Bueno, pues todo él está escrito, o sea, se inscribe plenamente en ese género literario tan importante en la Biblia, que es el género apocalíptico, ¿no? Un género que está muy presente, por ejemplo, en el libro de Daniel, no en todo, pero sí en alguna parte, en el Antiguo Testamento, ¿no? Hasta el Apocalipsis de San Juan en el Nuevo. Pero hay otros muchos textos, por ejemplo, el libro de Zacarías es un libro apocalíptico, el libro de Ezequiel lo es, el libro del profeta Joel lo es. Bueno, estos pasajes que estamos viendo de las epístolas de San Pablo son también apocalípticos. Bueno, entonces, como tal, atención, y esto es lo importante, la literatura apocalíptica en su conjunto, ya sea en el Antiguo o ya sea en el Nuevo Testamento, no se escribe nunca, y esto es algo que queremos incidir, nunca con un trasfondo catastrofista o con un trasfondo derrotista. Al contrario, su mensaje final siempre es positivo y siempre es de
consuelo. La literatura apocalíptica ve la luz, como dicen algunos grandes autores, ve la luz en épocas de tribulación, en épocas de crisis, y tiene como finalidad alentar, tiene como finalidad consolar y dar fuerza, dar ánimo, a un pueblo que se consideraba aplastado, a un pueblo que se consideraba oprimido o a un pueblo que no veía claro su futuro. Entonces, todo este mensaje que nos vehicula aquí la epístola, todo este mensaje es positivo y es de consuelo. Lo que nos está diciendo es: todo lo que venga podrá ser todo lo que se quiera de malo y peor, pero la victoria está asegurada en Cristo. O sea, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de todos los sinsabores, los dolores de cabeza que le puedan aguardar a la Iglesia en su trayectoria futura, la victoria está ya asegurada en Cristo. O sea, todo lo que pase no será más que en el momento sea muy difícil de sobrellevar para los que lo estén o lo estemos sufriendo, pues al final la victoria será tan grande que todo esto carecerá finalmente de sentido. Ese es el gran mensaje. Bueno, ahora trayendo esto a nuestro tiempo, Juan Mari, ¿cómo podemos o de qué manera podemos nosotros interpretar hoy todo esto que leemos, todas estas figuras figuras y declaraciones que hemos o que podemos leer en estos primeros 12 versículos, de manera que puedan tener un valor real para la iglesia de este siglo? Bueno, pues vamos a ver cómo lo vamos desglosando. Bueno, estábamos hablando ahora del misterio de la iniquidad, ¿verdad? Bueno, a ver, la mención de este misterio de la iniquidad o esta apostasía, bueno, pues esto es una constatación de un hecho que no es que se haya producido solo una vez en la historia de la Iglesia. Por desgracia, esto ha sido una realidad perenne en la vida del pueblo de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, en el antiguo pueblo de Israel, pues la infidelidad, la ingratitud al Señor, desgraciadamente, pues han estado siempre presentes, ¿no? No tenemos más que pensar, y esto ya vamos al nuevo, que incluso en el círculo apostólico, es decir, los 12 apóstoles de nuestro Señor, había un traidor. La traición de Judas, evidentemente. O sea, el conjunto de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento siempre dan testimonio de que en todos los momentos de la historia del pueblo de Dios ha habido iniquidad, o sea, este misterio de la iniquidad, ha habido apostasía, aunque no siempre se haya expresado, ¿no?, según los autores, con un vocabulario mítico o apocalíptico. Eso por un lado. Ahora, en realidad, el hombre de pecado, la figura famosa del hombre de pecado, del anticristo, en fin, esto puede muy bien ser una personificación literaria, o sea, una figura literaria de esa tendencia que existe siempre en la Iglesia. O sea, no es forzoso pensar que se trate de un individuo en concreto, como presentan algunas películas que decíamos, ¿no?, de teología ficción, o como en algunos momentos se ha ido enseñando, ¿no? Es muy curioso que a lo largo de la historia siempre se ha tendido, la historia del cristianismo, siempre se ha tendido a identificar en el anticristo con alguien que nos caía mal. Es curioso que, por ejemplo, en la Edad Media, muchos cristianos europeos pues consideraban que el profeta Mahoma, el profeta del Islam, era el anticristo, ¿no? Cuando llegó, por ejemplo, en el siglo XVI la Reforma protestante, pues hubo muchos reformadores, luteros, sin ir más lejos, que consideraban que la figura del obispo de Roma, del Papa, era el anticristo. Y ha habido siempre muchos protestantes que lo han creído así, ¿no? Hoy no, pero en otras épocas no muy lejanas, sí. Y luego están algunos hablando que si no sé quién, que si un personaje político. San Juan, como hemos dicho, habla de muchos anticristos que él ya conocía a finales del siglo I y principios del II, ¿no? Sin duda muy similares a esos falsos cristos que Jesús mencionaba, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo 24, ¿no?, versículos 5 y 24, si la memoria no nos engaña. Una pequeña anécdota que viene muy bien en relación con esto.
Conocimos hace unos años a una persona, un hermano en la fe, muy buen cristiano, que procedía del continente americano y que cuando dijo allí que se venía para aquí, porque tenía que venir aquí, concretamente a España, para unos estudios que tenía que realizar en la universidad, hubo personas de otras iglesias que le decían: ten mucho cuidado en Europa, porque en Europa es donde va a surgir el anticristo. Es más, y hasta le dijeron quién era el anticristo, pobre hombre. Era ni más ni menos que aquel pobre presidente de Grecia que se llamaba Tsipras. Pues decían que era él, ¿no? Pues bueno, porque en ese momento hacía mucho ruido, salía mucho en las noticias. Bueno, pues el pobre Tsipras acabó su mandato, ya nadie se acuerda de él. O sea, es decir, son unas interpretaciones demasiado absurdas, ¿no? Hay un detalle con el anticristo que es muy importante, y es que aquí la epístola dice, concretamente, segunda a los tesalonicenses, de que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, dice que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios, ¿no? Eso lo dice ahí bien claro, ¿no? Claro, y eso indica cuál es su naturaleza, ¿no? Y es la tendencia tan humana al endiosamiento, ¿no? Que a niveles sencillos consiste en creerse capaz de todo sin contar con Dios para nada, ¿no? En fin, no hay que olvidar, y esto es muy importante, que en la literatura paulina, y en esto queremos insistir, aunque sea de forma rápida, en la literatura paulina, en el Corpus Paulinum, el templo de Dios no es ningún edificio, no es ninguna construcción arquitectónica, es ni más ni menos que nosotros mismos. San Pablo dice: vosotros sois templos del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que cuando está advirtiendo aquí que este hombre de pecado se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios, no está hablando de ningún edificio. En el contexto general del Corpus Paulinum está hablando de la naturaleza humana, del propio creyente. El hecho de creernos Dios o de creer que podemos hacerlo todo sin Dios. Eso es un peligro muy grande, ¿no? El lenguaje apocalíptico, como decimos, y mítico de toda esta sección de segunda a los tesalonicenses puede confundir, como confunde en general la literatura apocalíptica, pero su enseñanza es muy simple. Cuidado con todo aquello que nos desvíe de Dios. Cuidado con todo aquello que nos aparte del Evangelio, porque eso ha sido una amenaza real en la historia de la Iglesia, en la historia del género humano, desde el inicio de los tiempos hasta hoy. El mensaje, por lo tanto, es cuidado, pero al mismo tiempo confiad, porque la victoria es del Señor Jesucristo. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, pues es todo por hoy. Aquí lo dejamos. Esperamos que haya sido pues de vuestro agrado, pero sobre todo que haya aportado luz para una mejor comprensión y un mejor acercamiento a este mensaje enriquecedor y esperanzador que nos trae la palabra de Dios. Como siempre, os agradecemos vuestra compañía, vuestro tiempo para escuchar y estar pendiente del programa, y sobre todo también agradecemos a nuestro hermano el reverendo Tellería por este tiempo que nos dedica y que comparte con nosotros. Muchas gracias, Juan Mari. Gracias a ti, Noel, como director del programa, gracias a los equipos y, como decimos siempre, gracias a todos estos amigos nuestros, creyentes, hermanos en la fe de Cristo, que están ahí y que nos ayudan a llevar adelante este programa. Totalmente de acuerdo. Así que, hermanos, les animamos pues para que dentro de 8 días sigamos este análisis, este estudio, este acercamiento a esta segunda epístola a los tesalonicenses. Los esperamos, si Dios así lo permite, dentro de 8 días. Y sin más, ánimo, muchas gracias y alabado sea Jesucristo. Amén. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mí. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.